continuación les pido que con el mayor de los respetos y la solemnidad se pongan de pie para entonar las notas marciales del himno nacional de la República de Colombia, como primer punto. Gloria y majesty, oh júbilo inmortal, el surco del sol amamos, el bien de mi nada, el bien de mi nada. Oh Dios de majesty, oh todo reino inmortal. El fruto de dolores, el entusiasmo, es horrible noche, la libertad sublime, de la palabra aurora, es invencible puro, la humanidad de entre problemas y comprende las palabras de Pedro. Majesty, oh júbilo inmortal, el instrumento de dolores, el bien que le ruina alta, el un bien que le envía alta. Oh, majesty, oh, como te la otra vez. Segundo, himno del departamento norte de Santander. Llenos de bravos hijos cateros por el alma, la vida con la gloria por la patria, la patria, la patria, la patria. Una villa nuestra, el nombre de las lenguas, siempre decides perder, como los antiguos si es suya nuestra gloria, si cielo si sola, ahora mucho de cosas, brindemos Santander, brindemos Santander. En donde bravos hijos cantemos con el alma, la vida por la gloria por la patria, la patria, la patria, la patria. Por favor, pueden tomar asiento. Qué grato reencontrarnos esta noche, la Academia de Historia del Norte de Santander, la Sociedad Santanderista de Colombia y la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Gracias a los buenos oficios de nuestro miembro numerario, doctor Julio Mario Villamizar Sandoval, quien hoy repite la proeza, y Luis Felipe Telles Rodríguez, secretario general de la corporación que nos visita. Nos reunimos para estrechar lazos, para retroalimentarnos, compartir experiencias vividas en nuestro trasegar humanístico, y como se trata de rememorar
a nuestro coterráneo Francisco de Paula Santander, pues digamos hoy. Lo cierto es que en nuestro medio y en el país en general, la obra del prócer Francisco de Paula Santander ha sido estudiada minuciosamente. Bastaría con mencionar textos como el régimen de Santander en la Gran Colombia, de David Bushnell, historiador estadounidense, reconocido como el padre de los colombianistas por su pequeña labor en la historia de Colombia. Santander, de Pilar Moreno Ángel, Santander, de célebre sacerdote Pantaleón de León Jordán Contreras, un libro completamente desconocido pero valioso. Francisco de Paula Santander, un libro muy interesante del académico Antonio Cacua Prada, amigo de esta casa, que es nuestro miembro honorario. Decía Germán Arciniegas que Santander es la única personalidad de importancia que puede mostrar América. Es tan importante en el campo civil como Bolívar en el militar. Es cierto, porque grandes fueron sus aportes a la independencia de Colombia y sus estrategias para crear un orden en la República después de vencer definitivamente a los españoles. En esa tarea de ordenar la República podemos incluir su apoyo irrestricto para impulsar la educación, de lo cual da fe de Antonio Cacua al llamarlo fundador de la educación colombiana, lo cual respalda con una investigación minuciosa. Ese impulso de educación colombiana se mantuvo incólume mientras Santander estuvo en la presidencia como encargado y como titular. Y se prolongó algunos años después de su deceso en 1840, durante las administraciones de los presidentes José Ignacio de Márquez, Pedro Alcántara de Ranto, Cipriano de Mosquera y José Eduardo López. A este último, el presidente López, lo recordamos por su tormentosa elección como presidente de la República. Lo recordamos porque sancionó la ley que abolió definitivamente la esclavitud en Colombia y porque sentó las bases para que Colombia abandonara el sistema colonial. Muchos temas importantes y nos quedamos enfocados solo en la liberación de los esclavos. Pero los historiadores, oficialistas o particulares, no popularizaron otra realidad dolorosa, que durante su gobierno se le dio fin al impulso educativo que inició Francisco de Paula Santander. Lo cierto es que el influjo de las ideas socializantes de la Segunda Revolución Francesa, en 1848, con su ideal de igualdad en todos los aspectos, llegó también a la cultura. Entonces, como sucedió en París, en la pequeña Bogotá se afirmó que las universidades no tienen razón de existir porque crean desniveles humanos y que los títulos universitarios deben desaparecer porque constituyen privilegios inaceptables en una sociedad igualitaria. Con este criterio, el Congreso de Colombia aprueba en 1850 la ley mediante la cual clausura todas las universidades oficiales existentes en el país. Con este principio equivocado, indudablemente, fruto de las unidades imprecisas del socialismo utópico, entonces imperante, se cierra en Colombia esa etapa de auge educacional iniciada desde la penetración de Francisco de Paula Santander. Para 1867, los excesos doctrinarios relatados ya fueron superados. Y es precisamente en la administración del presidente de la República, Santos Acosta, cuando se corrige el error que acabamos de referir. Y de verdad que fue un mandato que se caracterizó por el apoyo a la cultura nacional. Durante su administración se organiza el Archivo Nacional y se reorganiza la Biblioteca del Museo Nacional. Pero la realización de mayor trascendencia durante el mandato del médico Santos Acosta Castillo es la fundación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, nombre que la Carta de 1863 le dio a la República. Lo importante fue esta idea que la que hoy llamamos Universidad Nacional de Colombia cumplirá el próximo mes de septiembre 159 años, preparando profesionalmente a innumerables colombianos ávidos de saber. Es de anotar que quien presentó el proyecto de ley para fundar dicha universidad
Fue José María Frontera Agudelo, congresista y luego constituyente en 1886. Si evocamos o analizamos las personalidades que intervinieron en la fundación de la Universidad Nacional, advertiremos fácilmente que todos pertenecieron a la combinación perfecta, a una alianza entre el Olimpo radical y otra entidad que se autodefine como fraternal, asiática, filosófica y patriótica. Esta última mantuvo su ascendencia en la Universidad Nacional hasta 1960, cuando la perdió debido a un cambio en el panorama político, social y académico del país, pasando de ser un actor central en la formación de la educación laica a una organización con un perfil más bajo y especializado. Dentro de esa alianza se fundaron además la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica de Colombia y la Universidad Republicana. En los finales del siglo XIX, que luego se transformó en una red obviamente. Finalmente, el pasado 9 de abril se cumplieron 198 años de la Convención de Ocaña, otro curso para dirimir desavenencias entre los próceres Francisco de Pablo Santander y Simón Bolívar, santanderistas y bolivarianos. Recordemos que Germán Arciniegas decía que Santander era cebollista y Bolívar militarista. El 9 de abril de 2028 estaremos en Ocaña, en la celebración del bicentenario de dicho Congreso. Allá, en Ocaña, tuve la fortuna, muy joven aún, de observar el 9 de abril de 1978, precisamente desde el frontispicio del inmueble que fue residencia de las Ibáñez, el arribo e ingreso del entonces presidente de la República, Alfonso López Michelsen, al templo de San Francisco, donde se desarrolló dicha convención. El expresidente López publicó su discurso de ese día en su libro Voces y Atisbos, el cual recomiendo para los amigos. No hay que olvidar que el expresidente López Michelsen es descendiente de las Ibáñez, porque su madre, María Michelsen Lombana, era bisnieta de doña Bernardina Ibáñez Arias. Bien, muy agradecido con la Sociedad Santanderista de Colombia y la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas por recibirnos en su seno. Y pueden estar seguros ustedes, doctores Luis Felipe Toyo Rodríguez y Julio Santa María Serrano, que no seremos inferiores a nuestras responsabilidades. Así será. Cuarto punto. Discurso de orden La República de la Nueva Granada ante el mundo. Diplomacia, ingeniería y Estado en las presidencias de Santander. A cargo del señor doctor don Julio Mario Villamizar Sandoval, miembro de número de la Academia de Historia de Norte de Santander. Hay momentos en la historia de las naciones en los que la grandeza no se mide en el estruendo de las armas, sino en la serenidad de las decisiones que aseguran la pervivencia. Ha sido particularmente enriquecedor para esta reflexión tener presentes los escritos que sobre la figura de Santander y su denominación histórica ha elaborado el notable santanderista José Cuadro Suárez, cuya dedicación intelectual al estudio de nuestro nombre de las leyes constituye un valioso referente para quienes nos acercamos a su legado. La presidencia de Francisco de Paula Santander pertenece, sin duda alguna, a esa categoría de momentos en que una mente ilustrada es capaz de trazar el orden de la constitución de una patria sólida, firme y estable. Nos situamos en 1832. La vasta y ambiciosa Gran Colombia ha dejado de existir. En su lugar emerge la República de la Nueva Granada, más pequeña, más vulnerable, pero no por ello menos consciente de su destino. La independencia ha sido conquistada en los campos de batalla, pero la existencia del Estado, su verdadera permanencia, está aún por demostrarse. Y es aquí donde la diplomacia adquiere su dimensión más profunda, porque la diplomacia, en aquel momento,
No era un ejercicio ornamental ni una simple cortesía entre cancillerías. Era, en esencia, la prueba de que la República podía sostenerse en el concierto de las naciones, que podía comprometerse, que podía cumplir y que podía ser confiable. Santander comprendió esto con una claridad que aún hoy sorprende por su modernidad. Para él, la política exterior no era una esfera separada del orden interno, era su programación natural. Así como el Estado debía regirse por las leyes en su interior, debía también comportarse con legalidad, previsibilidad ante el mundo. No se trata de brillar, se trata de ser creíble. Antes de adentrarnos en el núcleo de esta reflexión, conviene detenernos en el sentido mismo de la diplomacia. La diplomacia no es únicamente el arte de las relaciones entre nosotros, entre estados. No es solo protocolo ni cortesía interesada. Es, en su sentido más profundo, la expresión organizada de los intereses de una nación frente al mundo. Pero es también fuente de riqueza, de desarrollo económico, de intercambio científico, de crecimiento cultural y en su forma más elevada, de hermandad entre los pueblos. Y es precisamente desde esa concepción amplia y exigente que debemos comprender la obra diplomática de Francisco de Paula Santander. Su tarea no fue sencilla. No partía de una nación consolidada, ni de una economía robusta, ni de un reconocimiento internacional asegurado. Partía más bien de una realidad incierta. Y sin embargo, debía construir relaciones con las naciones más influyentes de su tiempo, insertar a la República en el comercio internacional y sobre todo dotarla de credibilidad. La independencia había sido conquistada en los campos de batalla, pero la existencia del Estado debería ser reconocida en las cancillerías. En ese contexto, emerge uno de los aspectos más dedicados y reveladores de su diplomacia, la gestión de los compromisos internacionales elevados, particularmente aquellos vinculados al crédito externo en Londres. En ese mismo horizonte diplomático y administrativo, resulta indispensable evocar la figura ilustre de don José Julián de Pombo Ovalle, uno de los más notables servidores de la temprana república, militar, ingeniero, diplomático y primer canciller de la Nueva Granada. Hombre de excepcional formación científica, discípulo de Francisco José de Caldas, adelantó estudios de matemáticas e ingeniería y perfeccionó su preparación en Europa, particularmente en España y en París. En momentos en que la naciente república necesitaba con urgencia formar sus propios cuadros técnicos y profesionales para las grandes obras del Estado. Santander supo reconocer en él una inteligencia singular al servicio de la nación, confiándole altas responsabilidades diplomáticas y de gobierno. La posteridad lo reconoce, además, el honor de haber sido padre del ilustre Hernán Pombo, pero su nombre resplandece por méritos propios como una de las grandes mentes de la ingeniería institucional de la Nueva Granada. No se trataba de una deuda nacida de la improvisación, se trataba de obligaciones contraídas en un momento en el que la supervivencia misma de la causa republicana dependía del acceso a recursos. El crédito en ese entonces fue instrumento de libertad. Pero con la disolución de la Gran Colombia surgía una pregunta inevitable. ¿Quién debía responder por estos compromisos? Santander eligió el camino más exigente. El no desconocimiento fácil, no la ruptura inmediata, sino el reconocimiento responsable. Reconocer sin abdicar, responder sin someterse, negociar sin renunciar a la dignidad. Comprendió que el crédito público no era simplemente un asunto de números, sino de reputación. Que un Estado que desconoce sus compromisos no solo pierde acceso a los mercados, sino que erosiona su propia legitimidad internacional. Y sin embargo, también comprendió que esa responsabilidad debía ejercerse con prudencia, sin imponer cargas insoportables a una economía aún en formación. Ese equilibrio entre honor internacional
y la realidad interna constituye uno de los rasgos más finos de su diplomacia responsable. Mientras otras repúblicas optaban por la suspensión abrupta de pagos, la Nueva Granada buscó sostener una imagen de seriedad jurídica. No siempre con éxito pleno, pero sí con una intención clara: construir confianza. Porque la confianza es el verdadero capital de los Estados jóvenes. En este contexto, las relaciones con el Reino Unido y los Estados Unidos adquirieron una importancia decisiva. No como alianzas automáticas, sino como espacios de inserción estratégica. El comercio exterior, la exportación de productos, la atracción de capital no eran elementos secundarios, era la base material de la República. Santander sabía que sin comercio no había ingresos, y sin ingresos no había Estado, y sin Estado no había soberanía. Incluso, en sus relaciones con España, la antigua metrópoli, la política santanderista evitó la estridencia. No buscó prolongar la guerra en el terreno diplomático, sino consolidar la independencia como una realidad aceptada en el orden internacional, una táctica de resultados imposibles de ignorar y desconocer. Tal vez uno de los aspectos más notables de esta etapa es que la diplomacia santanderista no fue personalista. No dependió del carisma ni del gesto individual. Fue ante todo una diplomacia institucional. Una diplomacia de reglas, una diplomacia de procedimientos, una diplomacia de Estado. Y es precisamente por eso que su legado ha sido en ocasiones subestimado. No hay en él episodios espectaculares, no hay lecturas dramáticas, pero hay algo más profundo: hay estructura. Y en la historia de las naciones, la estructura es lo que perdura. La diplomacia santanderista no fue espectacular, no fue ruidosa, no fue improvisada. Fue ante todo una diplomacia de principios, una diplomacia de legalidad, una diplomacia de responsabilidad, una diplomacia de Estado. La independencia no termina cuando cesan las armas, comienza cuando una nación es capaz de cumplir su palabra ante el mundo. Y fue precisamente en ese tránsito del entusiasmo revolucionario a la disciplina republicana donde la obra diplomática de nuestro coterráneo Francisco Paula Santander alcanzó su verdadera dimensión. No la del gesto efímero, sino la de la permanencia. No la del aplauso inmediato, sino la del respeto duradero. Porque al final, los estados no se sostienen únicamente con heroísmo, se sostienen sobre todo con credibilidad. Muchas gracias. Quinto, alocución del secretario general de la Sociedad Santanderista de Colombia, señor doctor don Luis Felipe Telles Rodríguez. Excelentísimo señor don Ángel García Velázquez, presidente de la Academia de Norte de Santander. Excelentísimo señor don Jaime Santamaría Serrano, presidente de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Señores académicos, señores recipiendarios, señoras y señores. Dirijo ante todos ustedes el saludo afectuoso del presidente de la Sociedad Santanderista de Colombia, el reverendo padre Diego Jaramillo Cuartas, quien se alegra con esta solemne sesión conjunta y con la recepción de nuestra sociedad como miembro honorario de la Academia de Historia de Norte de Santander, sobre todo por identificarse de forma especial con la tierra natal del general Francisco de Paula Santander Omaña, primer vicepresidente de la República de Colombia, presidente de la Nueva Granada y padre civil de la nación colombiana. Resultan pocas las palabras para expresar los sentimientos que experimentamos en esta noche cuando con don Jaime Santamaría Serrano, presidente de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, mi amigo y en este sentido mi colega, nos vemos exaltados por la Academia de Historia de Norte de Santander, que nos recibe como miembros honorarios. Agradezco a la Junta Directiva y al Pleno de Académicos por su generosidad demostrada en esta altísima distinción.
estaremos a la altura de los fines que perseguimos, señor presidente. Al mismo tiempo, me congratulo con ustedes y con la República entera al recibir a los doctores Olger García Velázquez, Julio Mario Villamizar Sandoval y José Cuadros Suárez como miembros correspondientes de la Sociedad Santanderista de Colombia, que incorpora a la pléyade de nuestros académicos a tan connotados individuos y cuya admisión ratifica el alcance de nuestro objetivo común, la concordia entre las instituciones que representamos. Sabemos también, queridos amigos, que este es el inicio de otras incorporaciones aún pendientes de verificar. Permítanme referirme ahora a la recepción del título de abogado, aunque póstumo, del general Santander por parte de la Universidad Simón Bolívar, lo cual me llena de profunda emoción por ser también abogado y por recibir en nombre del general Santander este grado, el cual, por el evento y por la noche que vivimos, me devuelve al día de mi posesión como miembro de la Sociedad Santanderista de Colombia, hace ya 15 años o algo así, cuando fui llamado el nuevo hombre de las leyes. Sepan que custodiaremos este precioso documento en la sede de nuestra sociedad que ahora funciona en la Universidad Minuto de Dios por la gentil y generosa deferencia del padre Diego Jaramillo Cuartas. Finalmente, señoras y señores, formulemos de nuevo votos por el progreso de estas academias, de la nación y del departamento que nos recibe, y exclamemos como siempre, Santander, Santander, Santander. Muchas gracias. Noveno punto. Palabras del presidente de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, señor doctor don Jaime Santamaría Serrano. Dirijo a ustedes un afectuoso saludo de parte de la Academia Colombiana de Historia y la Ingeniería de las Obras Públicas, por sus siglas ACHIO, la cual honrosamente presido en esta nueva segunda sesión de solemne conjunta en la que nos recibe como anfitriona la Academia de Historia del Norte de Santander. Es una verdadera alegría podernos incorporar a la Academia de Historia del Norte de Santander como miembro honorario. Ha sido además muy satisfactorio escuchar el discurso titulado La República ante el mundo, diplomacia y la ingeniería y el Estado de la Presidencia de Santander, del ingeniero Julio Mario Villamizar Sandoval, miembro de número de la corporación anfitriona y miembro correspondiente de la nuestra. Agradezco en nombre de nuestra academia, en nombre de don Luis Felipe Telles Rodríguez, nuestro también secretario general, y en el mío propio, la magnífica distinción que nos han conferido en el día de hoy al habernos admitido como miembros de la Academia de Historia del Norte de Santander. Conscientes de la gran responsabilidad que significa esta distinción, y con la férrea convicción de que también constituye un gesto de concordia que estrecha aún más los lazos de las instituciones que representamos. Agradecemos finalmente a la Junta Directiva de la Academia de Historia del Norte de Santander, a sus académicos y a esta distinguida concurrencia por habernos acompañado en este importantísimo acto. Muchas gracias. Décimo. Entrega de la réplica del título póstumo de doctor en Derecho y Ciencias Políticas que hace 23 años confirió la Universidad Simón Bolívar al general Francisco de Paula Santander y Omaña de manera honoris causa.
Brevemente voy a colocar en conocimiento los antecedentes históricos de esta gesta que se cristalizó en un acto solemne llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, Extensión Cúcuta, el día 8 de mayo del año 2003, cuando a instancias de las autoridades de la Sala General a nivel nacional de la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo, Universidad Simón Bolívar, en cabeza de su fundador y rector de la época, el maestro José Consuegra Higgins, y sus compañeros directivos, tuvieron a bien ser receptivos frente a una iniciativa que este humilde servidor, como docente de la cátedra bolivariana en el pensum académico del programa de Derecho de la universidad, regentaba a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Derecho en el año 2003. Estábamos con el grupo de discípulos que tenía en su momento el suscrito, tocando el tema un día sábado, donde se habló de que Bolívar, a pesar de que no había cursado la carrera de Derecho ni la de Jurisprudencia, sí tenía en su momento 5 títulos honoris causa como abogado. Cito, por ejemplo, el de la Universidad de San Marcos de Perú, la Universidad Católica de Venezuela, entre otros. E irónicamente, el hombre de las leyes, nuestro coterráneo, quien sí estudió el curso completo para formarse como abogado, como jurisconsulto en Santa Fe de Bogotá, pero que se vio truncado su grado por que se sumó a la revuelta popular, a la insurrección, a partir del 20 de julio de 1810, y ya prácticamente en ciernes a recibir su diploma que lo acreditaba como profesional del derecho, pues sacrificó esa aspiración personal por sumarse a la gesta emancipadora. Y les decía yo a mis estudiantes que, irónicamente, pues la historia no había hecho justicia con el fundador civil de la República, con el padre de la civilidad en la República de Colombia, por el organizador de la victoria, como se le ha denominado a nuestro ilustre paisano. Y en conjunto con mis pupilos, pues entonces presentamos la iniciativa al entonces rector o director de la extensión, el también académico y miembro de la Sociedad Bolivariana de la Academia de Historia de Norte de Santander, el doctor Tomás Wilches Bonilla, esta iniciativa, y él le dio el trámite interno a las directivas nacionales, los cuales en sala general del 6 de mayo de esa anualidad del 2003, pues le dieron el beneplácito y se trasladaron masivamente a Cúcuta. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en ese momento confirmó la asistencia y se hizo la logística con la Casa Militar de Palacio. Lamentablemente, a última hora se canceló por parte del despacho de la Presidencia de la República la visita del jefe de Estado, teniendo en cuenta que ese mismo día ocurrió la tragedia para la patria de la pérdida irreparable del ministro de Defensa, Gilberto Echeverría Mejía, y del gobernador en ejercicio del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quienes eran víctimas del secuestro por parte de las FARC. Y ese día, en un enfrentamiento a un operativo de rescate, resultaron muertos, lo cual pues desató que hubiera un consejo de gobierno, consejo de ministros extraordinario, y se tomaran medidas de orden público, pues que eran necesarias en esas circunstancias adversas para la patria. Eso pues frustró la visita del jefe de Estado, quien se mostró desde un principio, cuando se le cursó la invitación, muy interesado y había confirmado la asistencia. Sin embargo, el acto se llevó a cabo y vino una descendiente directa del prócer, la doctora Cecilia Fernández de Palini, para recibir este diploma. El suscrito, como historiador muy acucioso, pues guardó una imagen de ese diploma y pues 23 años después se me da la oportunidad de que se lo done a la Sociedad Santanderista de Colombia. El texto del diploma dice así: República de Colombia.
la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, refiere a Francisco de Paula Santander, teniendo en cuenta sus méritos como legislador, político, militar colombiano y por sus invaluables aportes a la independencia de la patria, y para perpetuar su memoria le confiere el título póstumo de doctor honoris causa en Derecho y Ciencias Políticas de esta alma mater. En constancia, se firma y sella con los requisitos de rigor el rector fundador José Consuegra Higgins, el secretario general Rafael Bolaño Movilla. Y vienen otras firmas también de los dignatarios y directivos de esa época de la Universidad Simón Bolívar. Dado en Barranquilla al día 6 de mayo de 2003, coincidente con la partida hacia el Oriente Eterno de nuestro coterráneo Francisco de Paula Santander, y el diploma se concedió el 8 de mayo. Reciba usted, señor doctor don Luis Felipe Telles Rodríguez, este humilde aporte de este servidor de la historia y de la patria, para que quede en la galería del patrimonio pictórico de la Sociedad Santanderista esta réplica del diploma que sí acredita ahora sí, desde hace 23 años, como abogado de la República, al ilustre general Francisco José de Paula Santander y Omaña. Orgullo de esta tierra norte santandereana. De esta manera, le damos muchísimas gracias a toda la selecta audiencia que nos ha acompañado en esta velada cultural de la sesión solemne conjunta de la Academia de Historia del Norte de Santander, en compañía de la Sociedad Santanderista de Colombia y de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas.